1, 2, 3, 4, 5. Eran 5. 5 correos sentados en el banco en el exterior del convento situado en la cumbre del Gran San Bernardo, en Suiza, contemplando las remotas cumbres teñidas por el sol poniente, como si se hubiera derramado sobre la cima de la montaña una gran cantidad de vino tinto que no hubiera tenido tiempo todavía de hundirse en la nieve. Este símil no es mío. Lo expresó en aquella ocasión el más vigoroso de los correos, que era alemán. Ninguno de los otros le prestó más atención de lo que me habían prestado a mí, sentado en otro banco al otro lado de la puerta del convento, fumándome mi cigarro como ellos, y también como ellos contemplando la nieve enrojecida en el solitario cobertizo cercano en donde los cuerpos de los viajeros retrasados iban saliendo y desaparecían lentamente sin que pudiera acusárseles de vicio en aquella fría región. Mientras contemplábamos la escena, el vino de las cumbres montañosas fue absorbido. La montaña se volvió blanca, el cielo tomó un tono azul muy oscuro, se levantó el viento y el aire se volvió terriblemente frío. Los 5 correos se abotonaron los abrigos. Como un correo es el hombre al que resulta más seguro imitar, me abotoné el mío. La puesta de sol en la montaña había interrumpido la conversación de los 5 correos. Era una vista sublime, con todas las probabilidades de interrumpir una conversación, pero ahora que la puesta del sol había terminado, la reanudaron. Yo no había oído la parte alguna del discurso anterior, pues todavía no me había separado del caballero americano que en el salón para viajeros del convento, sentado con el rostro de cara al fuego, había tratado de transmitirme una serie de acontecimientos causantes de que el honorable Ananías Dodger hubiera acumulado la mayor cantidad de dólares que se había conseguido nunca en un país. «Dios mío», dijo el correo suizo hablando en francés, «lo que a mí no me parece, tal como le suele suceder a algunos autores, una excusa suficiente para una palabra pícara, y solo tengo que ponerla en esa lengua para que parezca inocente. Si habla de fantasmas». «Pero yo no hablo de fantasmas», contestó el alemán. «¿De qué habla entonces?», preguntó el suizo. «Si lo supiera», contestó el otro, «probablemente sería mucho más sabio». Pensé que era una buena respuesta y me produjo curiosidad. Por eso cambié de posición, trasladándome a la esquina de mi banco más cercana a ellos, y así, apoyando la espalda en el muro del convento, les escuché perfectamente sin que pareciera estar haciéndolo. «Rayos y truenos», exclamó el alemán calentándose. «Cuando un determinado hombre viene a verte inesperadamente y sin que él lo sepa envía un mensajero invisible para que tengas la idea de él en la cabeza durante todo el día. ¿Cómo le llama a eso cuando uno camina por una calle atestada de gente en Frankfurt, Milán, Londres o París y piensa que un desconocido que se pasa al lado se asemeja a su amigo Heinrich, y luego otro desconocido se parece a tu amigo Heinrich, y empiezas a tener así la extraña idea de que vas a encontrarte con tu amigo Heinrich? Y eso es exactamente lo que sucede, aunque unos creían que su amigo estaba en Trieste. ¿Cómo le llama eso? Tampoco eso es nada infrecuente, murmuraron el suizo y los otros 3. «Infrecuente», exclamó el alemán. «Eso es algo tan común como las cerezas en la selva negra. Es algo tan común como los macarrones en Nápoles, y lo de Nápoles me recuerda algo. Cuando la vieja marquesa se ensanima, lanza un grito con las cartas de la Ouija, y fue testigo, pues sucedió en una familia mía bávara, y aquella noche estaba yo a cargo del servicio. Digo que cuando la vieja marquesa se levanta la mesa de cartas blanca a pesar del carmín y grita: «Mi hermana de España ha muerto, he sentido en mi espalda su frío contacto». Y cuando resulta que la hermana ha muerto en ese momento,
¿Cómo se llama eso? O cuando la sangre de San Genaro se licúa porque se lo pide el clero, como todo el mundo sabe que sucede con regularidad una vez al año en mi ciudad natal, añadió el correo napolitano, tras una pausa con una mirada cómica. ¿Cómo llama eso? Eso, gritó el alemán. Pues bien, creo que conozco un nombre para eso. ¿Milagro?, preguntó el napolitano con el mismo rostro pícaro. El alemán se limitó a fumar y lanzar una carcajada. Y todos fumaron y rieron. Bah, exclamó el alemán después de un rato. Yo hablo de cosas que suceden realmente. Cuando quiero ver a un brujo, pago para ver a un profesional y que mi dinero merezca la pena. Suceden cosas muy extrañas y fantasmas. Fantasmas. Giovanni Battista cuenta la historia de la novia inglesa. Ahí no hay ningún fantasma, pero resulta igual de extraño. ¿Hay alguien que sepa decirme qué? Como se produjo un silencio entre ellos, miré a mi alrededor. Aquel que pensé debía ser Baptista estaba encendiendo un cigarro nuevo. Enseguida empezó a hablar y pensé que debía ser genovés. ¿La historia de la novia inglesa?, preguntó. Basta. Uno no debería tomarse tan a la ligera una historia así. Bueno, da lo mismo, pero es cierta. Tengan bien en cuenta, caballeros, que es cierta. No todo lo que brilla es oro, pero lo que voy a contarles es verdad. Repitió esa misma frase varias veces. Hace 10 años, llevé mis credenciales a un caballero inglés que estaba en Long's Hotel, en Bond Street, Londres, quien pensaba viajar durante 1 o quizá 2 años. El caballero aprobó mis credenciales y yo le aprobé a él. Quería hacer unas investigaciones y el testimonio que recibió fue favorable. Me contrató por 6 meses y mi acogida fue generosa. Era un hombre joven, de buen aspecto, muy feliz. Estaba enamorado de una hermosa joven dama inglesa, de fortuna suficiente e iban a casarse. En resumen, lo que íbamos a emprender era un viaje de bodas. Para el reposo de 3 meses durante el clima caluroso, estábamos entonces a principio de verano. Había alquilado un viejo palacio en la Riviera, a escasa distancia de la ciudad, Génova, en carretera que conducía a Niza. ¿Conocía yo el lugar? Cierto, le dije que lo conocía bien. Era un palacio viejo con grandes jardines. Era un poco desértico, algo oscuro y sombrío, pues los árboles lo rodeaban desde muy cerca, pero resultaba espacioso, antiguo, imponente y muy cercano al mar. Me dijo que así lo habían descrito exactamente y le complacía que yo lo conociera. En cuanto a que estuviera algo desprovisto de muebles, así sucedía con todos los lugares de alquiler, y en cuanto a que fuera un poco sombrío, lo había alquilado precisamente por los jardines, y él y su amada pasarían a su sombra tiempo veraniego. ¿Todo bien entonces, Baptista?, preguntó. Indudablemente, muy bien. Para nuestro viaje contábamos con un carruaje que acababa de construir para nosotros y que en todos los aspectos resultaba conveniente. El matrimonio ocupó su lugar. Ellos estaban felices. Yo me sentía feliz viendo que todo era brillante, viéndolo tan bien situado, dirigiéndome a mi propia ciudad, enseñándole mi lengua mientras viajábamos a la doncella, la bella Carolina, cuyo corazón era alegre y risueño, y que era joven y sonrosada. El tiempo volaba, pero observé, y les ruego que presten atención a esto, y en ese momento el correo bajó el volumen de su voz. A veces observé que mi señora se encontraba meditabunda, de una manera muy extraña, de una manera que daba miedo, de una manera desgraciada, y percibí en ella una vaga sensación de alarma. Creo que empecé a darme cuenta de ello cuando ascendía colina arriba al lado del carruaje y el amo iba por delante. En cualquier caso,
Recuerdo que quedó grabada en mi mente una noche en el sur de Francia, cuando me pidió que llamara al amo, y cuando éste vino y caminó un largo trecho hablando con ella afectuosamente, poniendo una mano en la ventanilla abierta para sujetarla de ella. De vez en cuando ella se reía alegremente, como si estuviera burlando de ella por algo. Al cabo de un rato, ella reía y entonces todo iba bien de nuevo. Aquello resultó curioso y le pregunté a la hermosa Carolina: ¿se encontraba mal el ama? No. ¿Desanimada? No. ¿Temerosa de los malos caminos o los bandidos? No. Pero lo que me resultó más misterioso fue que la bella Carolina no me miraba directamente al darme la respuesta, sino que contemplaba a la vista. Pues un día me contó el secreto. Si deseas saberlo, dijo Carolina, he descubierto, escuchando aquí y allá, que el ama está hechizada y obsesionada. ¿Y cómo? Por un sueño. ¿Qué sueño? El sueño de un rostro. Durante 3 noches antes de la boda vio un rostro en sueños, siempre el mismo rostro y solo ese. ¿Un rostro terrible? No, el rostro de un hombre oscuro de muy agradable aspecto, vestido de negro, con el cabello negro y mostacho gris. Un hombre guapo, salvo por el aire reservado y secreto. Jamás había visto el rostro ni otro que se le pareciera. El sueño no hacía sino mirarla fijamente desde la oscuridad. ¿Volvió a tener ese sueño? No, nunca. Lo único que le preocupa es recordarlo. ¿Y por qué le preocupa? Carolina sacudió la cabeza. Eso es lo que quiere saber el amo, contestó ella. Ella no lo sabe. Ella misma se pregunta la razón, pero la oí decirle a él anoche mismo que si encontrara un cuadro de ese rostro en esta casa italiana, y tiene miedo de que así suceda, piensa que no sería capaz de soportarlo. Puedo jurar, siguió diciendo el correo genovés después de esto, tuve miedo de llegar al viejo palazzo, no fuera a encontrarse ahí aquel malaventurado cuadro. Sabía que había muchos cuadros, y conforme nos fuimos acercando al lugar deseé que toda la galería de pintura hubiera caído en el cráter del Vesubio. Para empeorar las cosas, cuando por fin llegamos a aquella parte de la Riviera, hacía una noche lúgubre y tormentosa. Tronaba y en mi ciudad y sus alrededores los truenos son muy fuertes, pues se repiten entre las altas colinas. Los lagartos salían y entraban por las hendiduras del muro roto de piedra del jardín, como si estuvieran asustados. Las ranas burbujeaban y croaban a gran volumen. El viento del mar gemía y los árboles húmedos goteaban, y los relámpagos, por el cuerpo de San Lorenzo, ¡qué relámpagos! Todos sabemos cómo es un palacio antiguo en Génova o sus cercanías, cómo lo han manchado el tiempo y el aire del mar, cómo las pinturas de las paredes exteriores se han ido cayendo, dejando al descubierto grandes trozos de escayola, que las ventanas interiores están oscurecidas por barras de hierro oxidado, que el patio exterior está cubierto de hierba, que los edificios exteriores están en ruinas, que todo el conjunto parece dedicado al olvido. Nuestro palazzo era uno de los auténticos. Llevaba cerrado varios meses, años. Olía a tierra como una tumba. De alguna manera se había introducido en la casa sin ser capaz de salir de nuevo. El aroma de los naranjos de la amplia terraza casera, de los limones que maduraban en la pared, de algunos matorrales que crecían por alrededor de la fuente rota. En todas las habitaciones había un olor a vejez que había crecido con el confinamiento. Penetraba en todos los armarios y cajones.
En las pequeñas salas de comunicación que había entre las habitaciones grandes, aquello resultaba sofocante. Si dabas la vuelta a un cuadro para volver al tema de los cuadros, ahí estaba ese olor aferrándose a la pared detrás del marco, como una especie de murciélago. Las persianas enrejadas estaban cerradas en toda la casa. Solo vivían ahí para atenderla dos ancianas de aspecto horrible y cabellos grises, una de ellas con un huso, sentada en el umbral dándole vueltas y murmurando, y que antes habría dejado entrar al diablo que al aire. El amo, el ama, la bella Carolina y yo recorrimos el palazzo. Yo fui el primero en entrar, aunque habría preferido ser el último, abriendo las ventanas y persianas y quitándome de encima las gotas de lluvia, las manchas de argamasa y de vez en cuando un mosquito durmiente o una monstruosa, gruesa y manchada araña genovesa. Cuando había encendido la luz de una habitación, entraban el amo, el ama y la bella Carolina. Mirábamos entonces todos los cuadros y pasaba yo a la habitación siguiente. Secretamente el ama tenía un gran miedo a encontrarse con el cuadro que se asemejara al rostro. Todos lo teníamos, pero no estaba. La Madonna y el Niño, San Francisco, San Sebastián, Venus, Santa Catalina, ángeles, bandidos, frailes, iglesias en el ocaso, batallas, caballos blancos, bosques, apóstoles, dogos, todos mis antiguos conocidos tantas veces repetidos. Así es, pero no había un hombre guapo y oscuro vestido de negro, reservado y secreto, de cabellos negros y mostacho gris que mirara al ama desde la oscuridad. Ese no existía. Después de haber pasado por todas las habitaciones, contemplando todos los cuadros, salimos a los jardines. Estaban hermosamente cuidados, pues habían contratado a un jardinero y eran grandes y sombríos. En un lugar había un teatro rústico a cielo abierto. El escenario era una pendiente verde. Los bastidores, con 3 entradas por un lado, eran pantallas de hojas aromáticas. El ama movió sus ojos brillantes, incluso ahí, como si esperara ver el rostro saliendo a escena, pero todo estaba bien. Bien, Clara, dijo el amo en voz baja. ¿Ya ves que no hay nada? ¿Eres feliz? El ama se sentía muy animada. Enseguida se habituó a aquel feo palacio y empezó a cantar, a tocar el arpa, a copiar los viejos cuadros y a pasear con el amo bajo los árboles verdes y los emparrados del día entero. Ella era hermosa, él se sentía feliz. Solía echarse a reír y me decía, montando a caballo por la mañana antes de que apretara el calor: Baptista, ¿todo va bien? Así es, señore, gracias a Dios todo va muy bien. No recibíamos visitas. Llevé a la bella al Duomo y a la Annunziata, al café, a la ópera, al pueblo de festa, a los jardines públicos, al teatro diurno, a las marionetas. La hermosa estaba encantada con todo lo que veía y aprendió italiano milagrosamente. ¿Se había olvidado totalmente el ama de ese sueño? Le preguntaba a veces a Carolina. Casi, contestaba ella, casi. Estaba olvidándolo. Un día el amo recibió una carta y me llamó. Baptista, signore, se me ha presentado un caballero que cenará aquí hoy. Dice llamarse signore dell'Ombra. Dispone que cene como un príncipe. Era un nombre extraño que yo desconocía, pero últimamente había muchos nobles y caballeros perseguidos por los austriacos por sospechas políticas y algunos habían cambiado de nombre. Quizá este fuera uno de ellos. Altro,
Delhombra para mí era un hombre tan bueno como cualquier otro. Cuando llegó a cenar el señor Delhombra, contó el correo genovés en voz baja, tal como había hecho en otra ocasión. Le llevé hasta la sala de recibir, el gran salón del viejo palazzo. El amo lo recibió con cordialidad y le presentó a su esposa. Al levantarse, ésta le cambió el rostro, lanzó un grito y cayó desmayada sobre el suelo de mármol. Entonces volví la cabeza hacia el señor Delhombra y vi que iba vestido de negro, que tenía un aire reservado y secreto, que era un hombre oscuro de muy buen aspecto, de cabellos negros y mostacho gris. El amo levantó a su esposa en brazos y la llevé al dormitorio, donde yo envié inmediatamente a la bella Carolina. Esta me contó después que el ama estaba aterrada mortalmente y que se pasó toda la noche pensando en el sueño. El amo se encontraba molesto y ansioso, más colérico, pero muy solícito. El señor Delhombra era un caballero cortés y habló con gran respeto y simpatía del hecho de que el ama se encontrara tan enferma. El viento africano llevaba soplando algunos días. Así se lo habían dicho en su hotel de la Cruz de Malta, y él sabía que a menudo era dañino. Deseaba que la hermosa dama se recuperara pronto. Pidió permiso para retirarse y renovar su visita cuando pudiera tener la felicidad de saber que su esposa estaba mejor. El amo no se lo permitió y cenaron a solas. Se retiró pronto. Al día siguiente llegó a caballo hasta la puerta para preguntar por el ama. En aquella semana lo hizo en 2 o 3 ocasiones. Lo que yo observé por mí mismo, unido a lo que la bella Carolina me contó, me bastó para comprender que el amo había decidido curar a su esposa de su caprichoso terror. Era todo amabilidad, pero se mantuvo sensato y firme. Razonó con ella que estimular esas fantasías era provocar la melancolía cuando no la locura, que tenía que ser ella misma, que si lograba enfrentarse a su extraña debilidad y recibir felizmente al señor Delhombra, tal como una dama inglesa recibiría a cualquier otro invitado, habría vencido su fantasía para siempre. Para abreviar, el señor regresó y el ama le recibió sin que se le notara ninguna preocupación, aunque todavía con ciertas limitaciones y aprensiones, por lo que la noche pasó serenamente. El amo estaba tan complacido con este cambio y tan deseoso de confirmarlo, que el señor Delhombra se convirtió en un invitado constante. Era muy entendido en cuadros, libros y música, y su compañía habría sido bien recibida en cualquier palazzo triste. Muchas veces observé que el ama no se había recuperado del todo. Delante del señor Delhombra bajaba la mirada e inclinaba la cabeza, o lo contemplaba con una mirada aterrada y fascinada, como si su presencia tuviera sobre ella una influencia o un poder maligno. Pasando de ella a él, solía verle en los jardines sombreados o en la gran sala iluminada a medias. Podríamos decir que mirándola fijamente desde la oscuridad. Pero lo cierto es que yo no había olvidado las palabras de la bella Carolina al describir el rostro del sueño. Tras su segunda visita oí decir al amo: «Ya ves, mi querida Clara, ahora todo ha terminado. Delhombra ha venido y se ha ido, y tu aprensión se ha roto como si fuera de cristal». «¿Volverá? ¿Volverá de nuevo?», preguntó el ama. «¿De nuevo?». «Claro, una y otra vez. ¿Tienes frío?», le preguntó al ver que ella se estremeció. «No, querido, pero ese hombre me aterra. ¿Estás seguro de que tiene que volver otra vez?». «El hecho mismo de que me lo preguntes hace que todavía esté más seguro, Clara», contestó el amo alegremente. Pero ahora el amo estaba muy esperanzado en la recuperación completa de su esposa.
y cada día que pasaba lo estaba más. Ella era hermosa y él se sentía feliz. ¿Va todo bien, Baptista?, me preguntaba de vez en cuando. Así es, señore. Gracias a Dios todo va muy bien. Para el carnaval nos fuimos todos a Roma, dijo el correo genovés forzándose a hablar un poco más alto. Yo había pasado fuera el día entero con un siciliano amigo mío, también correo, que se encontraba allí con una familia inglesa. Al regresar por la noche al hotel encontré a la pequeña Carolina, que nunca salía de casa sola, corriendo aturdida por el corso. Carolina, ¿qué sucede? Ay, Baptista, ay, en el nombre del Señor, ¿dónde está mi ama? ¿El ama, Carolina? Se fue por la mañana cuando el amo salió a su paseo diurno. Me dijo que no la llamara, pues estaba fatigada por no haber descansado durante la noche. Había tenido dolores y que se quedaría en la cama hasta la tarde para levantarse así recuperada. Pero se ha ido, el amo ha regresado y ha echado la puerta abajo y ella había desaparecido. Mi bella, mi buena, mi inocente ama. Así lloraba, desvariaba y se debatía para que yo no pudiera soltarla, la hermosa Carolina, hasta que acabó desmayándose en mis brazos, como si le hubieran disparado. Llegó el amo. En su actitud, su rostro y su voz no era ya el mismo que yo conocía. Se parecía a mí mismo tanto como yo a él. Me cogió y después de dejar a Carolina en su cama del hotel, al cuidado de una camarera, me condujo en un carruaje furiosamente a través de la oscuridad, cruzando la desolada campaña. Cuando se hizo de día y nos detuvimos en una miserable casa de postas, hacía 12 horas que todos los caballos se habían sido alquilados y enviados a distintas direcciones. Y fíjense bien en esto, habían sido alquilados por el señor de Lambra, que había pasado ahí en un carruaje con una asustada dama inglesa acurrucada en una esquina. Tras emitir un prolongado suspiro, el correo genovés dijo que nunca había oído que nadie le hubiera vuelto a ver más allá de ese punto. Lo único que sabía es que se desvaneció en un infame olvido, llevando a su lado el terrible rostro que había visto en sueños. ¿Y cómo llaman a eso?, preguntó con tono triunfal el correo alemán. Fantasmas, ahí no hay fantasmas. ¿Cómo llaman a esto que voy a contarles? Fantasmas. Aquí no hay fantasmas. En una ocasión, siguió diciendo el correo alemán, me contraté con un caballero inglés, anciano y soltero, para recorrer mi país, mi patria. Era un hombre de negocios que comerciaba con mi país y que conocía la lengua, pero que no había estado ahí nunca desde su adolescencia, y por lo que yo consideré que debían haber transcurrido unos 60 años. Se llamaba James y tenía un hermano gemelo llamado John, que era también soltero. Un gran afecto unía a esos hermanos. Tenían un negocio común en Goodman's Fields, pero no vivían juntos. El señor James habitaba en Portland Street, esquina a Oxford Street, en Londres, y el señor John residía cerca de Epping Forest. El señor James y yo íbamos a partir para Alemania en una semana. El día exacto dependería de un negocio. El señor John llegó a Portland Street cuando yo habitaba ya en la casa para pasar una semana con el señor James. Pero al segundo día le dijo a su hermano, James, no me siento muy bien. No es nada grave, pero creo que estoy un poco gotoso. Me iré a casa para que me cuide mi ama de llaves, que me entiende bien. Si mejoro, regresaré para verte antes de que te vayas. Si no me pongo bien como para proseguir con la visita donde la dejé,
tú puedes venir a verme antes de partir. El señor James dijo que por supuesto que así lo haría, y se estrecharon las dos manos, tal como hacían siempre, tras lo cual el señor John pidió que le trajeran su carruaje ya anticuado y se fue a casa. 2 noches después de eso, es decir, al cuarto de la semana, me despertó de un profundo sueño el señor James, entrando en mi dormitorio con un camisón de franela y una vela encendida. Se sentó junto a mi cama y me dijo mirándome: «Wilhelm, tengo razones para pensar que he cogido una extraña enfermedad». Me di cuenta entonces de que había en su rostro una expresión inusual. «Wilhelm», añadió, «ni me asusta ni me avergüenza decirte lo que podría tener miedo o vergüenza decirle a otro hombre. Vienes de un país sensible en el que se investigan las cosas misteriosas y no se rechazan hasta haber sido sopesadas y medidas, o hasta que se descubre que no pueden sopesarse ni medirse, o en cualquier caso hasta que se ha llegado a una solución, aunque para ello se necesiten muchos años. Acabo de ver ahora mismo el fantasma de mi hermano». «He de confesar», dijo el correo alemán, «que al oír aquello sentí que la sangre me hormigueaba el cuerpo». «Acabo de ver ahora mismo el fantasma de mi hermano John», repitió el señor James, mirándome fijamente, por lo que pude darme cuenta de que sabía lo que estaba diciendo. Me encontraba sentado en la cama sin poder dormir cuando entró en mi habitación vestido de blanco. Me miró fijamente, pasó a un extremo de la habitación, contempló unos papeles que había en mi escritorio, se dio la vuelta y sin dejar de mirarme, mientras pasó junto a la cama, salió por la puerta. No estoy loco en absoluto, y en modo alguno estoy dispuesto a conferir a ese fantasma una existencia externa fuera de mí mismo. Creo que es una advertencia de que estoy enfermo y que sería conveniente que me sangraran. Salí inmediatamente de la cama con todo el correo alemán y empecé a vestirme, rogándole que no se alarmara y diciendo que yo mismo iría en busca del médico. Estaba ya dispuesto a hacerlo cuando oí que en la puerta de la calle llamaban tocando el timbre y golpeando con fuerza. Mi habitación estaba en un ático en la parte trasera y la del señor James se encontraba en el segundo piso, por el lado de la fachada, por lo que acudimos a su habitación y levantamos la ventana para ver qué sucedía. «¿Está el señor James?», dijo el hombre que se encontraba abajo, retrocediendo en la acera para poder vernos. «Así es», contestó el señor James. «¿Y tú no eres Robert, el sirviente de mi hermano?». «Así es, señor. Lamento decirle, señor, que el señor John está enfermo. Está muy mal, señor. Incluso se teme que pueda estar al borde de la muerte. Quiere verle, señor. Tengo aquí un calesín. Le ruego que venga a verle sin pérdida de tiempo». El señor James y yo nos miramos el uno al otro. «Wilhelm, esto es muy extraño», me dijo. «Me gustaría que vinieras conmigo». Le ayudé a vestirse, en parte en la habitación y en parte ya en el calesín, y corrimos tanto que las cerraduras de hierro de los caballos marcaban la hierba entre Poland Street y el Forest. «Y ahora presten atención», añadió el correo alemán. «Fui con el señor James hasta la habitación de su hermano, y allí vi o oí lo que voy a contarles». Su hermano estaba acostado en la cama, en el extremo superior de un dormitorio alargado. Ahí se encontraba su anciana ama de llaves y otras personas. Creo que había 3 más y no 4, y llevaban con él desde primera hora de la tarde. Estaba vestido de blanco como el fantasma, pero evidentemente aquello era necesario porque tenía puesto el camisón. Se parecía al fantasma, necesariamente, porque miró ansiosamente a su hermano cuando vio que entraba en la habitación. Pero cuando el hermano llegó al lado de la cama,
Se incorporó lentamente y mirándole con atención dijo estas palabras: James, ya me has visto esta noche y ya lo sabes. Y después murió. Cuando el correo alemán dejó de hablar, presté atención para conocer algo más de esta extraña historia, pero nadie interrumpió el silencio. Miré a mi alrededor y los 5 correos habían desaparecido tan silenciosamente que era como si la montaña fantasmal los hubiera absorbido en sus nieves eternas. Para entonces no me encontraba en absoluto con un estado de ánimo suficiente para permanecer sentado a solas en aquel horrible escenario. Mientras caía sobre mí solemnemente el aire helado, o si quieren que les diga la verdad, no tenía ánimos para estar sentado a solas en ninguna parte. Por eso volví a entrar en el salón del convento y encontré al caballero americano, que estaba todavía dispuesto a contarme la biografía del honorable Ananias Dodger y yo a escucharla.